Dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. La experiencia que tenemos cada uno de nosotros ante nuestros pecados es la experiencia de la misericordia divina. Una misericordia que hace que Dios no nos pague como merecen nuestras culpas, sino que al contrario, porque es un Dios rico en misericordia, es paciente con cada uno de nosotros, nos perdona y con su gracia nos levanta. Cristo ha comprado la salvación para cada uno de nosotros. Cristo, muriendo en la cruz, pagó el precio de nuestro pecado. Y por lo tanto, la experiencia del cristiano ante el misterio del pecado y por lo tanto del mal, le lleva a la esperanza. Yo sé que el pecado no tiene la última palabra en mi vida. Experimento con dolor mis caídas. Experimento que, a pesar de que muchas veces deseo hacer el bien, pues porque soy débil, tropiezo y caigo. Pero como Dios no me paga como merecen mis pecados, sino que como es un Dios rico en misericordia, me perdona, eso hace que tenga esperanza. Sé que el amor de Dios no está condicionado a mi respuesta, sino que su respuesta ante mi pecado siempre es el amor, la misericordia y el perdón. Y por eso nosotros, ante nuestras caídas, ponemos nuestra vida en manos del Señor. No podemos vivir esclavizados al mal y al pecado. Si solo confiáramos en nuestras fuerzas, lo que nos dice nuestra experiencia es que estaría todo perdido. Porque ¿cuántas veces nos esforzamos y por más que ponemos empeño, por más que luchamos, volvemos a tropezar? Es porque confiamos en Dios, es porque Él pagó la deuda contraída por nuestro pecado, por lo que podemos decir: yo sé que voy a vencer al mal, porque ya hay alguien que le venció, que es Cristo. Él es nuestro abogado y ha pagado la deuda contraída por nuestros males y pecados. Por eso tenemos esperanza. Por eso decía Cristo en el Evangelio que nadie arrebatará a aquellos que el Padre le ha dado. Tienes que confiar en el poder de Dios. Es que vuelvo a caer, confía en la gracia. Es que por más que lo intento, vuelvo a tropezar, confía en la misericordia divina. Una persona que se siente amada, uno que ha experimentado la misericordia de Dios, no juega con Dios. Nosotros no jugamos con Dios, sino que al contrario, nuestra respuesta es fruto del amor que Dios nos tiene, porque confiamos en Él y no en nuestras fuerzas. Le decimos lo siento cuando hemos caído, nos confesamos y volvemos a empezar. Si fuera por la experiencia que tenemos, que es la de que volvemos a caer, diríamos: ¿para qué volver a confesarse? ¿Qué sentido tiene volver otra vez a confesarse si soy débil y vuelvo a caer? Pero como yo sé que hay alguien que ha pagado por nuestro pecado para liberarnos, tenemos esperanza y confiamos en Él. Él ha comprado nuestra salvación. Vivamos, por tanto, como personas que confían en el poder de la gracia. Y no vivimos como personas que confían en el poder de la gracia cuando, porque tropezamos, pensamos que está todo perdido. Nosotros sabemos que no es así, que aunque volvamos a tropezar porque somos débiles, hay alguien que nunca nos deja de su mano. Ese es nuestro Padre Dios. El Evangelio de hoy, por tanto, nos transmite esperanza. Nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. ¿Has caído? Pide al Señor perdón. ¿Te sientes débil? Acércate a Cristo, porque si estás unido a la vid, podrás dar fruto. Reza más, practica más los sacramentos, lucha por aprovechar las mortificaciones propias de la vida, ofreciéndoselas al Señor, para de esa manera
ir preparando tu corazón ante las tentaciones del demonio. Y pon solo en él tu esperanza, no en tus fuerzas, sino en su misericordia y en su amor. Y cuando uno hace esto, aunque vuelva a tropezar, experimenta que con la ayuda de Dios va mejorando, porque el Señor le va purificando y porque el Señor hace que avancemos en el camino de la santidad. No sé si nos presentaremos a Dios cuando Él nos llame a su presencia, libres de culpa y por lo tanto puros. No lo sé, pero sí sé que si una persona mira a Cristo y le dice, Señor, lo siento, que si una persona le dice, Señor, auxíliame porque soy débil, el Señor nunca le abandona, sino que siempre se acerca a esa persona que pide ayuda para sostenerla y para rescatarla. Es la experiencia que tuvo Pedro. Pedro, que como nosotros también era débil, que negó al Señor 3 veces, pero que enamorado, cuando el Señor se aparece y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuando hayas tropezado, no sigas anclado a tu pecado. Libérate de él poniéndolo en manos del Señor. Fíate del Señor, que sabe más que tú, que te ama mucho más de lo que tú puedes llegar a entender. Tú lo que tienes que hacer es poner tu vida en sus manos. ¿Has caído? Pídele ayuda. ¿Has caído? Confiésate para obtener el necesario perdón por tus culpas y tus pecados. En segundo lugar, dice el Señor que sus ovejas le escucharán. ¿Escuchamos nosotros la voz de Dios? ¿Tenemos tiempo para el Señor? ¿O por el contrario, venimos a cumplir? Intentamos llegar a misa, bueno, si podemos llegar hasta el Evangelio porque dicen que vale, yo no sé si dicen que vale, ¿y quién dice eso? Porque hay que oír misa entera, es uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Estoy racaneando tiempo con el Señor? Si Él me ama y me quiere, si Él se entregó por mí, la respuesta nuestra tiene que ser la de jugar con el Señor y en lugar de abrirle mi corazón y venir a encontrarme con Él, racanear tiempo para venir el menos posible hasta que valga. Creo que no es justo, sinceramente creo que no lo es. Creo que deberíamos venir un poquito antes para serenar nuestro espíritu, para prepararnos y ser conscientes de qué vamos a celebrar y con quién nos vamos a encontrar. Porque nos vamos a encontrar con aquel que entregó su vida por nosotros, porque nos vamos a encontrar con aquel que por amor se quedó en la Eucaristía para salvarnos. Y por lo tanto creo que el Señor se merece que le pongamos no en cualquier lugar de nuestro corazón, sino en el primer lugar en nuestro corazón. Primer lugar no significa único, último, no significa único, porque Dios no lucha contra mis seres queridos. Pero primer lugar significa el primero. Y mis seres queridos vendrán después de Dios. Y porque además, cuando pongo a Dios en el primer lugar de mi corazón, Dios que no resta, sino que siempre suma, Él ensancha mis limitaciones. Él llena con su gracia mi corazón para que ame más. Para que ame no solo cuando me apetece y me nace del corazón, sino también para cuando me resulta difícil. Porque a lo mejor a esa persona a la que tengo que perdonar, pues no me cae bien. O a esa persona con la que tengo que compartir mis bienes, no me apetece hacerlo, porque supone para mí un esfuerzo y un sacrificio. Pero como el Señor llena con su gracia mi corazón, amplía mis límites, mueve mi corazón para que ame no solo cuando me es fácil, sino también cuando me supone un esfuerzo o un sacrificio. Escuchemos a Cristo. Él es el buen pastor, que ha dado la vida por sus ovejas y cuyas palabras son palabras de vida eterna, que me llevan al camino de la verdad y de la salvación. Y si pongo en Él mi esperanza, si me fío de Él y por lo tanto le escucho y hago su voluntad, experimentaré la felicidad ya aquí en la tierra. ¿Cuántas veces, cuando perdonas, cuando compartes, cuando eres generoso con los demás, experimentas una felicidad que solo da el amor? Porque hemos sido creados para amar a imagen y semejanza de Dios y Él, que es nuestro modelo, es amor.
Y solo si seguimos el camino de Dios, que es el camino del amor, podremos ser verdaderamente felices. No tengas miedo a amar, no tengas miedo a entregarte, no tengas miedo a seguir a Cristo, que por nosotros subió a la cruz para salvarnos. Cuando te entren dudas del amor de Dios porque no comprendas sus planes, mira la cruz de Cristo. Cuando te parezca difícil lo que el Señor te pide, mira al Señor crucificado y experimentarás en esa cruz razones para hacer lo que Él te pide. Decía Pascal que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Y decía Santa Teresa de Jesús que a ella le gustaban los Cristos muy llagados, porque los Cristos que expresaban sufrimiento le hacían darse cuenta del precio altísimo que Dios pagó por nuestra salvación. A veces no comprendemos los planes del Señor, es verdad. En algunos momentos hacer su voluntad puede ser difícil. Mira la cruz de Cristo para encontrar razones y fiarte de Él, para no dudar de que Él es el camino que nos lleva a la salvación. Nosotros sabemos que el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia divina. Seamos, por tanto, en medio del mundo, testimonio de esa esperanza, de que no estamos solos, que ante el problema y el misterio del dolor hay alguien que nos sostiene, ese es Cristo, que ante el problema y el misterio del dolor hay alguien que nos da respuestas. No te quitará la cruz, Él subió a ella por ti, pero sí te dará fuerzas para que ames esa cruz, para que en esa cruz le ames a Él, para que transformes ese sufrimiento dándole un sentido cristiano, el sentido de colaborar con Cristo como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo en la obra de la salvación. Nosotros no amamos el dolor, amamos a aquel que se hizo dolor y cruz para salvarnos. Por ti, Señor, porque tú subiste a la cruz por mí, acepto los misterios que no comprendo, los ofrezco para colaborar contigo en la obra del amor. Que sea así en nuestra vida.